Todo el mundo tiene una idea de quién es Jesús, pero queremos ayudarte a saber qué revela la compilación de las Escrituras sobre Él. En este momento, estamos repasando el Evangelio de Juan y echando un vistazo a lo que podemos aprender juntos. Únete a nosotros en la mesa metafórica mientras conocemos a Jesús a través de la Biblia. Gracias por acompañarnos en la mesa de Jesús. Yo me llamo Elliot Reina, estoy aquí con el doctor Nicolás Venditti y estamos estudiando juntos el Evangelio de Juan. Estamos empezando una serie sobre 7 veces que Jesús dice yo soy. 7 frases que él usa para describir su identidad y ayudarnos a entender un poco más quién es. Vimos en el episodio pasado la primera vez que él dice yo soy. Dice yo soy el pan de vida en Juan capítulo 6. Y ahora vamos a ver la segunda vez que dice la frase yo soy en Juan capítulo 8, que dice yo soy la luz. Y las connotaciones profundas teológicas que lleva esta frase, que puede parecer simple, pero bueno, ahorita vamos a ver poco a poco. Pero, Doc, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Quiere que leamos el versículo primero y después sí, de ahí vamos? Empecemos con la Biblia. Siempre es bueno empezar con la palabra, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Juan 8:2 entonces dice así. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, pues ayúdenos un poquito a entender básicamente qué significa esto de la luz, a qué se quiere referir eso Jesús y la connotación que tiene aquí de la luz de la vida, Doc. ¿Qué significa esta frase? Suena un poquito casi como si el uno no tiene nada que ver con el otro, cuando lo miramos de una manera superficial. Pero cuando vamos a verlo a luz de la luz de la Biblia, ¿verdad? Entonces vamos a entenderlo mejor. El tema de luz es algo que se ve tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Muchas veces se refiere a Dios por sí mismo, ¿verdad? Y las tinieblas es el reino de las tinieblas, ¿verdad? Satanás y todo el reino de la oscuridad, de las tinieblas. Pero aquí es importante entender primeramente que la frase yo soy no solamente es que Jesús le apetece decir mira lo que yo soy, sino tiene referencias bíblicas y en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Notamos que cuando muchas veces se habla de Dios, habla que Dios es luz, ¿verdad? Vemos, si me recuerdo bien, el Salmo 27 nos habla, ¿verdad? Si tienes tu Biblia ahí, Eli, al comienzo, me parece es el versículo número 1, Salmo 27. Hace una referencia a cuanto a la luz. Sí. Salmo 27, versículo 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Wow. Entonces, cuando vemos aquí el Señor, ¿quién es el Señor? Solamente hay un Señor, es Dios mismo, ¿verdad? Es mi luz. Y cuando pensemos, si nosotros hubiésemos estado presentes, notamos, ¿verdad?, que los judíos, las personas escuchando, no solamente conocían el Salmo, pero la referencia a luz. También notamos, ¿verdad?, como aquí, en el pasaje bíblico, a mí me encanta, me fascina como Juan el enlace que hace con esto y los líderes religiosos, que luego continúa en el capítulo número 9. Si me recuerdo bien, el capítulo 9, verso 5, si puedes leerlo un segundito el libro otra vez. Claro, en el siguiente capítulo, Juan 9:5 dice, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Entonces, otra vez el tema de luz, oscuridad,
porque el mundo normalmente, ¿verdad? En muchos sentidos, aparte del cosmos, para decirlo de una manera, lo que Dios hizo también, hay veces que el mundo es oscuro. Y entonces notamos aquí como Jesús, tanto en el capítulo 8 como en el 9, hace referencia a él como la luz del mundo. Y entendemos y está claro que la luz echa fuera las tinieblas, ¿verdad? Cuando vamos a decir, entramos a un cuarto que está oscuro y tenemos una linterna o encendemos la luz, que ahí vemos claramente, ¿verdad? Que la luz echa fuera las tinieblas, para decirlo de una cierta manera. Y esta referencia es lo que Jesús quiere decirnos aquí. Y otra vez refiriéndonos al Salmo 27, dice ahí, el Señor es. En otras palabras, es el Señor, habla de Dios ahí claramente, pero aquí cuando lo miramos al lado del Evangelio de Juan, Jesús está diciendo, yo soy la luz. Uh-huh. Entonces hay un enlace tremendo, ¿verdad? Y aún en el Evangelio de Juan, si me recuerdo, Juan capítulo 1, verso 4, si podemos mirarlo también. Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, cuando miramos este versículo y lo estudiamos al lado de Juan 8:12, que fue el primero, creo que nos ayuda a entender un poquito mejor no solamente la luz, pero también lo que es la vida, ¿verdad? Juan es bien claro en todo esto, ¿verdad? El papel y la obra de Jesucristo. Entonces estamos hablando de que Jesús no está diciendo aquí, mira, yo puedo hablarle un poquito de la luz, yo puedo hablarle un poquito de lo que es la vida, sino él se refiere, Juan nos lo muestra bien claro, que Jesucristo mismo es la luz y que él es la luz de la vida. Y vemos el tema tanto de luz como vida es tan importante en el Evangelio de Juan. Y lo recalca tantas veces para que podamos entenderlo. Ese salmo que citaste de Salmo 27 es algo que ellos cantaban, ¿verdad? Los salmos casi siempre se cantaban en la tradición judía. Entonces yo creo que era un salmo que ellos conocían muy bien, este salmo, ¿no? El Señor es mi luz y mi salvación. Y ahí va esa connotación de luz con salvación. Y aquí Jesús dice, yo soy la luz y la vida, o sea, la vida que te voy a traer para salvarte, para rescatarte. Los dos. Y entonces cuando vemos... Y Juan 1:4 también. Ajá. Y Juan 1:4 también. Exacto, que dice que es la vida, ¿cómo decía? Sí, que él, una vez más lo leo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, en Cristo estaba la vida. No es de que Cristo daba algo que es externo al mismo, en él mismo, en su identidad. Y pues cuando la gente dice, Jesús nunca dijo que era Dios, una vez más, y siento que repetimos esto mucho porque la Biblia lo repite mucho, y en especial Juan, que Jesús está con cada frase, con cada enseñanza, con cada acción, mostrando quién es, que él mismo es Dios. Y esta es una de esas cosas que podemos ver a través de toda la Biblia, como bien mencionaste, Doc. Aún en el principio, en Génesis 1, versículo 3, en el principio, el tercer versículo de la Biblia dice, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y no es de que, eso es antes de que él creara el sol. Entonces, él crea el sol después de esto. Esa luz sale de él mismo, de su esencia. Y vemos pasajes como en Salmo 119 que dice, tu palabra es como lámpara a mis pies, es como luz a mi camino. Y vemos que esa palabra es la palabra o el verbo encarnado, que es Jesús. O sea, vemos tantas conexiones, profecías de Jesús, identidad de Dios que están envueltas en esta frase que Jesús es la luz. Es impresionante, la verdad. Sí, y creo que Juan nos enseña otra vez, ¿verdad?, la importancia y la referencia a la persona y obra de Jesucristo.
porque en el capítulo 8 y 9, Juan nos muestra cómo aún los líderes religiosos peleaban con Jesús. Algunos entendían, pero muchos de ellos no, y le hicieron la guerra o le hicieron la vida imposible a Jesús. Le acusaban, ¿verdad? Si vemos el próximo verso, el 13 me parece que es, entonces los fariseos le dijeron, te das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. En otras palabras, están diciéndole a Jesús, ¿tú quién eres? Si tú te atreves, tú eres el que estás hablando de quién tú eres. Y Jesús, ¿verdad? Verso 14, Jesús les respondió, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. En otras palabras, juzgan de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? La carne. Sin embargo, yo no juzgo a nadie, pero sí yo juzgo. Mi juicio es verdadero porque no soy yo, sino yo y el Padre que me envió. Otra vez la relación de Jesús con el Padre, que él no solamente es él no fue enviado por sí mismo, sino fue enviado por el Padre. Y también que el que le respalda a él es el Padre. Y vemos como un poquito más abajo, ¿verdad? Cuando menciona Padre, los líderes religiosos no entienden porque están pensando, ¿verdad?, en Padre natural. Y como acabamos de leer, ¿verdad?, ellos juzgan según la carne, según su naturaleza. Creo que todo este argumento Juan nos da para pensar, para decirlo de una manera, ¿verdad? La necesidad de que la persona necesita creer, y sabemos que el Evangelio de Juan, y lo hemos dicho muchas veces, fue escrito para que nosotros o los lectores, las personas, creyesen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y otra vez vemos aquí los líderes religiosos no entendían nada, no entendían este concepto, tenían mucho conocimiento, pero tenían a Jesús enfrente de ellos y Jesús era la luz, pero ellos no veían la luz. Y vemos como en el capítulo 9 todo el argumento del ciego, ¿verdad? ¿Cómo nació el ciego? ¿Por qué nació ciego? En el capítulo 9, ¿verdad? Nació porque pecó él o fueron los padres, y Jesús dice, no, esto es para la gloria de Dios. Y todo el capítulo 9 es el argumento de que el que supuestamente es ciego, ¿verdad? El que nació ciego, sin embargo, notamos que es el que en realidad ve. ¿A quién ve? Y entiende y ve a Jesucristo. Y los líderes religiosos, que supuestamente son lo que ellos declaran que ellos ven, sin embargo, en realidad son los ciegos. Entonces es genial como Juan nos muestra todo esto. Y claro, uno necesita estudiar las escrituras y leerlas para ver estas cosas. Pero otra vez creo firmemente que es el Espíritu Santo que nos muestra estas cosas cuando leemos la palabra. Por eso quiero animar a las personas que nos escuchan, ¿verdad? Igual que Jesús invitó a los líderes religiosos a escudriñar las escrituras, que las personas que nos escuchen, por favor, abran sus Biblias, estudien, miren lo que estamos diciendo, ¿verdad? Porque otra vez creo que puede ser de gran bendición. Y por eso, Eli, yo creo que nosotros hacemos lo que hacemos en el podcast, de verdad que sí. Sí, definitivamente la Biblia, algo que tengo que aprender poco a poco, es de que es literatura de meditación. O sea, que significa que tienes que meditar en ella, pensar, y cuando la vuelves a leer, vas a cachar cosas que antes no habías captado. Yo leí la Biblia una vez y dije, pues ya la entendí. Vuelves a leer y no puede ser, ¿cómo es que no vi esto? ¿Cómo es que no vi cómo esto está conectado con aquello? Y cuando puedes estudiar y entender un poquito más cómo todo está conectado, cómo todo apunta a Jesús, la riqueza y profundidad que hay en la Biblia, no solamente es interesante en sentido teológico
intelectual, sino que es vida para tu vida. Te ayuda a crecer en tu relación con Dios y en caminar en el Espíritu. Entonces, sí, siempre esa es nuestra meta. Y aquí es lo que Jesús está diciendo. Cuando le piden, como bien dijiste, Doc, un testigo, Él habla del Padre. Porque conocer verdaderamente a Jesús es conocer al Padre. Y eso es, yo creo que parte de lo que Jesús está diciendo cuando Él dice esta frase, yo soy la luz. El mismo autor, bueno, se cree que es Juan, que se escribió también la primera carta de Juan, dice en primera de Juan 1:5, dice, y este es el mensaje que hemos oído de él, hablando de Jesús, y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. So, otra vez aquí Juan, pero después en la carta de Juan diciendo, Dios es luz. Y aquí Jesús, vemos en Juan 8:12, dice, yo soy la luz. Entonces, ¿cuál es? La respuesta es sí. Vemos otra vez, si no puede ser más claro para aquellos que a lo mejor batallan con esto, que Jesús está siendo igual a Dios. Él es la luz, Él es el que trae vista al ciego, Él es la respuesta, la vida, la salvación que anhelamos y necesitamos. Y una vez más muestra como todo esto, toda la Biblia trae ese mismo mensaje que apunta al Mesías. Y creo también, no hemos hablado de esto, pero creo que sería apropiado en este momento hablar de lo que es la luz también en el sentido bíblico y en el Antiguo Testamento, porque hemos visto, ¿verdad? Enseñarte lo que es la luz en Génesis capítulo 1, pero también cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Dios guió al pueblo a través de la nube, ¿verdad? Y en la noche era una nube de fuego que era luz. Y entonces era lo que es, para decirlo de una cierta manera, era lo que guiaba al pueblo por la noche. Cuando ellos tenían que ir de lugar a un lugar, había la luz ahí. Entonces creo que todo esto, cuando añadimos y miramos las escrituras, podemos entender mejor el significado y el peso de lo que Jesús está diciendo aquí. Otra vez refiriéndose a sí mismo. Y como mencionaste, ¿verdad? Las frases yo soy. Sabemos en Éxodo capítulo 3, donde cuando se revela Dios a Moisés, dice yo soy el que soy. Entonces no es una coincidencia o un accidente que todo esto yo soy están en la Biblia, sino es para que nosotros entendamos el significado y la persona y obra de Jesucristo por sí mismo. Y como mencionaste antes, ¿verdad? En Juan también capítulo 1, verso creo 16, 17, 18, dice que nadie ha visto a Dios, pero el Hijo le ha dado a conocer. Entonces es a través de Jesucristo que nosotros no solamente conocemos quién es Dios, pero también quién es la luz, quién es el juez, porque más adelante argumenta, ¿verdad? Juan, que es el juez, pero también que es la verdad y la verdad os hará libre, ¿verdad? Porque hay veces que esos versículos no vemos que van enlazados los unos con los otros, pero Cristo aquí mismo también dice que Él es no solamente la luz, pero también que es la verdad. Y creo que hay algo hoy en día que las personas andan buscando, y es la misma pregunta que hizo Poncio Pilato, ¿verdad? ¿Qué es verdad? Porque hay tantos engaños, hay tantas mentiras, hay tantos Jesús, pero con Jesús con J minúscula, ¿verdad? Falsos Cristos, etcétera. Y es la Biblia la que nos revela, nos muestra, y también el Espíritu Santo que nos enseña el verdadero Jesús. Y por eso otra vez hacemos lo que estamos haciendo. Queremos que el pueblo de Dios escudriñe la palabra de Dios, que vea las intenciones de lo que nos enseña las Escrituras, ¿verdad? La importancia de no equivocarnos en cuanto a la persona y obra de Jesucristo, porque no solamente es la luz, pero también es la vida. Así es.
Y eso, wow, esas diferentes connotaciones de la luz que mencionaste, que la luz es la verdad. La luz es lo que los israelitas seguían. Cuando estaban en el desierto, seguían la luz. Era como su guía. Y también la luz Ujú, como juez, que está esa imagen de Dios que ujú. viene como aquí, que bueno, en el capítulo 8 que después hablan sobre el juicio, que después vemos que el Padre le ha entregado a Jesús. También en mismo Éxodo que mencionaste, en una de las plagas, Sí, Dios le da luz al pueblo de Israel, pero lo demás, todo el Egipto se mantiene en oscuridad. Entonces ahí vemos la protección en sí o la provisión que trae la luz. Entonces hay diferentes aspectos que trae esta palabra luz, pero todos apuntan a la vida. Y por eso yo creo que Jesús dice que es entre la vida y la luz de la vida. Y yo creo que cuando hablamos del aspecto de juicio, um, yo me acuerdo cuando era chiquito y tenía que limpiar mi cuarto. De repente yo decía a mi mamá, ya está limpio, ya puse todos los juguetes donde tienen que estar y toda mi ropa. Y de repente decía ella, ¿pero barriste y quitaste todo el polvo? No, pero está limpio. Y de repente abría las cortinas ella y ¡pum! Veías todas las partículas ahí flotando y todo el polvo en las superficies y el piso. Y no es que la luz convirtiese mi cuarto en un cuarto sucio y hiciera que ahora existiera todo ese polvo o apareciera de la nada, sino que la luz nada más reveló lo que ya existía ahí, lo que ya había ahí. Y yo creo que cuando vemos la luz de Jesús es como si Él pudiera abrir las cortinas de nuestro corazón y de nuestra vida y mostrarnos lo que ya está ahí, nuestra necesidad de un Salvador, de que nos limpie, de que nos dé un nuevo corazón, de que perdone nuestros pecados, de que nos dé libertad de pecados, de que nos traiga de la muerte a la vida, ujú. y no solamente que nos muestra nuestra necesidad, sino que provee la respuesta que está en él mismo. Y También. vemos pues ahí mismo el corazón del Evangelio, el corazón del Padre, el corazón de amor, que es la razón por la cual amo a Jesús y por la razón por la cual compartimos este mensaje que es impresionante. Y vemos una vez más esto en el corazón de Jesús. Y creo para terminar, ¿verdad? El final del capítulo, ¿verdad? Versos 58 y 59 del capítulo número 8. Jesús le dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy, otra vez el yo soy, ¿verdad? Y toda Wow. la discusión, eh, eh, claro, los líderes religiosos estaban boca abiertos, no entendieron y le dijeron, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Abraham, etcétera, pero no entendieron, ¿verdad? Lo que Jesús quería decirle, que antes de Abraham yo soy, en otras palabras, antes que naciera Abraham, él existía, el yo soy, que para mí también es una referencia a Éxodo capítulo 3, verso 14. Y el verso 59, termina Juan al capítulo 8. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Y aquí no nos dice por qué tomaron las piedras, ¿verdad? Pero podemos decirlo de una cierta manera, fue ellos entendieron finalmente lo que Jesús estaba diciendo, que él era Dios, ¿verdad? Era una blasfemia lo que él estaba diciendo. Y vemos como Ajá. querían matarle y fue ocultado porque no había llegado su tiempo todavía. Entonces el Sí. juego de yo soy, referencia a Éxodo, la revelación a Moisés, etcétera, todo está jugando ahí y explicándonos y enseñándonos en realidad quién es el Jesús de la Biblia, el Jesús que Juan predicó, que escribió aquí en el Así es. Evangelio, ¿verdad? Así es. Y un último versículo que quiero mencionar, todos esos que mencionamos del Antiguo Testamento, hay muchos más que ni siquiera hemos mencionado, ahí que los busquen, pero igual que vimos hasta en Génesis, Éxodo, como mencionan, Uh -huh. también al final, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 21, el penúltimo capítulo, en versículo 23, que explica lo que sucede ya que estamos con Dios reinando
y viviendo para siempre, dice el versículo 23 del capítulo 21 de Apocalipsis. La ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ahí mismo dice, la gloria de Dios la ilumina, o sea, la luz viene de Dios, y el Cordero, que es Jesús, el Cordero de Dios, es su lumbrera, es también la luz. Entonces, a ver, pues, ¿quién es la luz? ¿Es Dios o es el Cordero? ¿Es el Padre o es Jesús? Y la respuesta es sí. Y bueno, ahí dejamos que se mastiquen con esa. Muy bien. Gracias otra vez por acompañarnos. Gracias, Elliot, de verdad que sí. Gracias a ti, Doc. Disfruto muchísimo esas conversaciones y espero que sean de bendición para los que la escuchan y que por favor nos ayuden a compartirlo y nos den su opinión. Nos beneficia mucho a nosotros también. Y continuaremos con esa serie el próximo episodio, viendo la tercera vez que Jesús dice, yo soy. Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.